Bueno, muy bien, si les parece, vamos a dar inicio a nuestra plática del día de hoy. Hoy vamos a hablar, antes que nada, sean todos muy bienvenidos, un gustazo poder saludarlos. La semana pasada, por desgracia, bueno, no nos pudimos reunir porque tuvimos que hacer un viaje a México, se nos hizo tarde y ya no alcanzamos a llegar, aunque teníamos el plan de hacerlo, pero bueno, lo importante es que hoy estamos reunidos aquí y vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Y hoy básicamente lo que yo quiero hacer, muchachos, es hablar de esto que estábamos hablando hace un momento con Héctor y con Silvia, de la importancia de aplicar lo que hemos aprendido a lo largo de la inteligencia financiera. Es obvio y evidente para mí, porque me he topado con muchos alumnos que realmente han aplicado y los resultados han sido muy buenos. Pero también me he topado con muchos que tomaron el curso, que tomaron el diplomado y tomaron los talleres y resulta que pues simplemente fue conocimiento, pero no aplicaron nada. Entonces, yo lo que quisiera hacer el día de hoy, más que darles más conocimiento, yo lo que quisiera es que reflexionáramos juntos. Me interesa que esta sesión del día de hoy no sea un monólogo, sino que realmente haya una interacción entre todos para poder ir trabajando un poco nuestra mente. Porque lo que yo me he dado cuenta es que lo que hace que tú aprendas algo, pero no lo apliques, es básicamente una serie de creencias, una serie de rollos mentales que uno tiene, que a final de cuentas se convierten en la justificación de por qué no aplico lo que aprendí. Entonces, yo quisiera que reflexionáramos juntos para que cada uno de ustedes pueda ir identificando cuál es ese velo o cuál es ese torbellino mental que me envuelve, que me hace pensar, que me hace justificar, que me hace decir por qué no aplico lo que sé que tendría que hacer, porque en la medida que yo pueda eliminar o quitar o mover o hacer un lado toda esa maraña mental, entonces el conocimiento que ya tengo, que sigue siendo el mismo, si ustedes observan, cuando comenzamos estas charlas nuevamente después de varios años de que tomaste el diplomado, los principios siguen siendo los mismos, no cambian, los principios son principios hoy y van a ser principios dentro de 50 años. Lo que realmente hace la diferencia es qué hago con esos principios que estoy aprendiendo. Entonces yo quisiera que hoy juntos recorramos un pequeño camino para que cada uno de nosotros podamos identificar cuál es esa piedra en el zapato, o por decirlo mejor, cuál es esa piedra que tengo en la mente que me está impidiendo que yo tome acción y aplique todo lo que he aprendido para realmente obtener los resultados que yo estoy buscando y que quiero tener desde hace mucho tiempo. Así que yo los invito, vamos a hacer un pequeño recorrido por los principios básicos más simplitos, no porque sea un conocimiento nuevo, sino porque lo que me interesa es que tú, y solo tú, si lo quieres compartir, maravilloso, puedas identificar qué es lo que tú te das cuenta que te ha impedido llevar a cabo la aplicación del principio. Porque eso es un elemento vital dentro de esto, que yo me dé cuenta. Nosotros, desde que empezamos esta serie de pláticas, lo que empezamos a comentar es que lo que queríamos era la conciencia. La conciencia significa darte cuenta qué te impide tener éxito económico. ¿Qué te impide cuando ya conoces los principios, ya tienes la metodología, ya conoces los pasos para llevar a cabo tu plan financiero personal, ya conoces el plan maestro de generación de riqueza,
ya sabes cómo poder eliminar las deudas y todo lo demás, pero saberlo no es suficiente. Aplicarlo es lo que hace la diferencia. Así que si les parece, vamos a comenzar y lo primero que hemos estado hablando son de 3 principios esenciales que van a marcar quién va a tener éxito económico en la vida y quién no. Y esos principios aplicados son los que van a determinar tu oportunidad de crecer y de prosperar. Y estos principios, muchachos, los vamos a aplicar o no en función de las creencias que hay en nuestra mente. Porque ¿se acuerdan de esto que denominamos el ciclo de creencias? Este ciclo me lleva a que una creencia me hace tener una serie de pensamientos. Esto es lo que yo llamo el torbellino mental. Una serie de pensamientos que están constantemente en mi mente que me hacen hacer o no hacer. Y esta serie de pensamientos en mi mente me van a llevar a una forma de sentir, me van a generar una serie de emociones. Y esas emociones me van a me van a hacer actuar en un sentido o en otro. O me van a hacer tomar acción o me van a hacer justificar por qué no tomo la acción. ¿Ok? Y en función de lo que yo haga o de lo que deje de hacer, voy a tener entonces los resultados financieros en mi vida. Es decir, si voy en el hacer, voy a empezar a ver, como Silvia decía hace un momento, bueno, yo tomé el curso hace 6 años y estoy en los bienes raíces, ya me he ido haciendo de ciertas propiedades, ya tengo ciertas inversiones. Cuando tú tomas por el hacer y tu set de creencias y tu pensamiento continuo te lleva a tomar acción, entonces tus resultados lo van a reflejar. Y cuando eso ocurre, tus resultados van a confirmar tu creencia. La creencia de yo puedo, soy capaz, yo sé cómo hacerlo, lo merezco. ¿Sí me explicó? Y por el otro lado, cuando yo tengo un set de creencias que no me ayudan o no me favorecen y constantemente tengo en mi mente que estoy muy ocupado, que tengo muchas cosas que hacer, que ni me acuerdo o lo dejo para después o lo voy postergando y demás, entonces lo que voy a empezar a notar es que obviamente no tomo acción. El curso, el diplomado o el taller se convierte en uno más de los muchos que quizá ya he tomado, de muchos libros que he leído, de muchos cursos online que he entrado, pero que mi set de creencias me hace que yo no tome acción. ¿Sí me explico? Y eso lo que va a hacer entonces es que va a reflejar nuestros resultados. En pocas palabras, y para no complicarnos la vida, ¿cómo sé cuál es mi set de creencias? ¿Cómo podría yo identificar si tengo un set de creencias que me potencializa o un set de creencias que me anula y me pone obstáculos? Y eso es facilísimo. Lo único que tienes que observar son tus resultados. Si tus resultados económicos son positivos, tu set de creencias es potenciador. Si después de haber tomado el curso, el diplomado o el taller, sigues con una situación económica no adecuada, entonces tu set de creencias es un set que no te favorece y que tendrías que trabajar para poder comenzar a cambiar. ¿Sí me explico? Porque en el mundo del dinero, muchachos, vamos a entender, y lo hablamos muchas veces, que el éxito económico tiene un componente mental y un componente físico. El componente físico es todo lo que ya aprendimos de técnica. Cómo controlar el gasto hormiga, cómo hacer tu presupuesto, cómo pagar tus deudas, cómo empezar a hacer tu ahorro poco a poco,
cómo hacer tu ahorro inteligente, cómo establecer tu plan financiero, cómo empezar a invertir en CETES. Esa es la parte física. Pero la parte emocional es la que determina si esta parte física la voy a poner en acción o la voy a dejar a un lado. Entonces, eso es lo que yo quiero que analicemos juntos y que esta sesión se convierta básicamente en un proceso de introspección tuyo, tuyo. No le tienes que decir a nadie, no te tienes que balconear, no tienes que decir, ups, perdón y me retiro. Que te des cuenta, qué es lo que está impidiendo que con el conocimiento tú sigas obteniendo resultados no adecuados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, comenzamos. Dijimos, primer principio, el principio de generación de ingresos. Este principio nos dice que a mayor nivel de generación de ingresos que yo pueda tener, mayor probabilidad de éxito económico tengo en la vida. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo estás en la generación de ingresos? Tu generación de ingresos es mucho más alta, y cuando digo mucho más alta que tu nivel de gasto. ¿Cuánto más alta tendría que ser nuestra generación de ingresos? Lo que uno debería de generar para poder entrar en un ciclo de generación de riqueza tendría que ser que tuvieras el doble de ingreso de tu nivel de gasto. Pongo un ejemplo. Si mi nivel de gasto es de 20, mi nivel de ingreso tendría que ser de 40. ¿Por qué? Porque para poder prosperar necesitas que el 50% de tus ingresos se vaya al ahorro para inversión. ¿Sí me explico? Entonces, primer punto de conciencia, ¿cómo está tu nivel de generación de ingresos? ¿Tienes un excedente importante? ¿O todavía seguimos batallándole apenas para sacar los gastos? Y este es un punto importante, muchachos, y aquí tiene que ver otra vez con los resultados. Yo no soy quien te va a decir si está bien, si tú lo sabes. Tú conoces perfectamente tu situación económica, tú conoces perfectamente tu día a día, tu mes a mes, cómo terminas cada mes. Y lo que yo quiero que te hagas consciente es si tu generación de ingresos no es lo suficientemente importante, no estás generando una cantidad igual a tus gastos para tener ahorro y inversión, la pregunta entonces es, ¿por qué? ¿Qué te impide? Espero que tengan un papel y hoja para ir anotando. Si tienes papel y lápiz, anota ahí. ¿Qué te dice tu mente? ¿Qué te dice tu enano de por qué no podemos generar más ingresos? ¿De por qué no podemos ganar el doble de lo que gastamos? ¿Qué te dice? ¿Cuál es la razón? No se puede, está muy difícil, está complicado. ¿A qué hora? Pues qué otra cosa hago. Si yo ya hago lo más que puedo, si ya tengo todo mi tiempo ocupado, pues qué más quieres que haga. Pues lo intento, pero no me sale. Ya le busqué por todos lados y no puedo. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Porque esta parte que te dice es extremadamente importante, porque ese es el atore mental que tenemos. Ese es el atore mental que tenemos. Y si no nos hacemos consciente de eso, entonces lo que va a ocurrir
es que nos va a seguir bloqueando, nos va a seguir saboteando y va a hacer que sigamos justificando. ¿Me siguen? ¿Se acuerdan que cuando dábamos los cursos, había una frase que a mí me gustaba mucho que decía que no hay peor enemigo que aquel que no conoces? Porque el enemigo que no conoces te puede estar acuchillando por la espalda y ni cuenta te das. ¿Quién es ese enemigo que no conoces? El enano. El que tienes aquí adentro, que te está dando toda esa serie de razones, toda esa serie de justificaciones, que desde su óptica son la verdad, que desde su óptica no hay manera, que desde su óptica no se puede. Y la pregunta es, ¿de verdad no se puede? ¿De verdad es que no hay opciones para que generes ingresos adicionales suficientes para tener el doble de tus ingresos? ¿O ya ni siquiera le buscas? ¿O ya ni siquiera le intentas? ¿Sí me siguen? Entonces es muy importante, muchachos. Ojo, no es regaño, no es reclamación, no es jalón de orejas, es conciencia para ti, solo para ti. ¿Qué es lo que te impide o crees más bien? ¿Qué es lo que crees que te impide generar mayores ingresos adicionales? O aumentar los ingresos que hoy tienes de tu negocio, de tus ventas, de los servicios, de lo que hagas. ¿Qué es lo que te impide o qué es lo que crees que te impide poder generar el nivel de ingreso que tú requerirías? Porque esa parte es la más importante, muchachos. Es lo más importante. Si yo no quito esa piedra del camino, si no me quito ese obstáculo de la mente, ya podré tomar 300 cursos que nada va a cambiar. Entonces, la idea de hoy es que yo me pueda ser consciente de uno, de dos, de tres cosas y aplicarme a trabajar eso. Aplicarme a trabajar. Que yo pueda identificar qué es lo que está haciendo que yo no tome acción. ¿Qué es lo que está haciendo que no esté en constante movimiento? ¿Se acuerdan que teníamos una frase que decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para generar más ingresos? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para generar más ingresos? Este es un elemento vital, muchachos, porque de la generación de ingresos se deriva todo. Todo. Si no hay una generación de ingresos suficiente, entonces todo lo demás carece de sentido, porque no vas a tener canicas con que jugar. ¿Sí me siguen? Entonces, una parte muy importante que yo necesito manejar. ¿Para qué? Para hacerme consciente de dónde tengo el atore. ¿De dónde tengo el atore? Y la parte más importante, ¿cómo lo trabajo? ¿Cómo si me doy cuenta que estoy atorado aquí, cómo le hago para poder quitar ese obstáculo mental? Porque es una ilusión, no es una realidad. Es una vil mentira de el enano. Porque si fuera una verdad, nadie lo podría lograr. Nadie lo podría lograr. Y sin embargo, hay mucha gente que gana mucho dinero, que tiene múltiples fuentes de ingreso, que está generando siempre nuevas opciones. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Porque le compré una mentira al enano. Le compré esa mentira. Y como me la repetí tantas veces, como la utilicé tantas veces como justificación, ahora es una verdad para mí. Es una verdad para mí.
y necesito quitar esa mentira. ¿Cómo quito esa mentira? ¿Cómo quito ese obstáculo que me puede estar impidiendo seguir generando mayores ingresos? Inclusive para algunos de ustedes que puedan incluso tener ese doble de sus gastos, ¿por qué no seguir pensando cómo puedo seguir generando más y más y más y más y más? Porque ya conozco el camino, ya sé que puedo, sé que tengo la capacidad. Y para eso les dimos la herramienta de la ley de la asunción. La ley de la asunción, muchachos, está hecha justamente para que anules las mentiras del enano, para que anules todos esos bloqueos, todos esos no puedo, todos de dónde y no sé cómo y cómo le voy a hacer. Todos esos son bloqueos mentales. Y la ley de la asunción, al permitirte visualizar como si ya lo hubieras logrado, lo que hace es que anula todos estos obstáculos. Pero la ley de la asunción, igual que todos los conocimientos, requiere disciplina y una aplicación todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, 3 veces al día. Entonces, vas a tener que tomar una decisión. ¿A quién le haces caso? ¿Al enano que lleva años y años y años y años atorándote? ¿O le abres la puerta a una nueva posibilidad y a una nueva opción para que tú puedas quitar estas creencias, anular las mentiras del enano y poder entonces empezar a crear prosperidad? ¿Sí me siguen? Entonces es una parte muy importante, muy importante. La generación es la base de todo, de todo. Esta es la fuente de donde se abre mi posibilidad de libertad financiera. Esta es la fuente donde se abre la posibilidad de crear prosperidad y riqueza para mí y para mi familia. Pero si esta fuente no es suficiente, entonces todo lo demás no es factible. ¿Me sigue? Entonces, muy importante esta parte para ponerle atención. Luego viene el segundo principio que estuvimos hablando, el principio de administrar. ¿Para qué? Para que nos quede una utilidad, para que nos quede flujo de efectivo. Que si recuerdan, el flujo de efectivo es la diferencia entre lo que gano y lo que gasto. ¿Por qué hablamos de tener ese 50% de sobrante? Porque si yo gano 20, gasto 20, pero gano 21, pues entonces alcanzo a cubrir mis gastos, pero no tengo utilidad para invertir. ¿Sí me explico? Si no tengo cuando menos 10, 15 o 20 para empezar mi proceso de ahorro y de inversión, pues difícilmente voy a poder hacer algo. Y ya lo hemos vivido muchos durante un montón de tiempo. Entonces, la idea de administrar o el principio de administración lo que me permite es entender la importancia de controlar el dinero. No de que el dinero me controle a mí, que lo controle yo, que sea yo quien elija y determine este dinero que tanto trabajo me costó ganar, ¿en qué lo voy a utilizar? ¿Dónde voy a poner el fruto de tanto trabajo? ¿A dónde lo voy a poner? Y yo lo quiero gastar inteligentemente solo en aquellas cosas que realmente sean importantes para mí. Y otra vez, el principio de la administración depende básicamente de la disciplina y de la toma de acción. Pero igual que en la generación, vamos a tener una serie de obstáculos mentales. Vamos a tener una serie de mentiras que nos va colocando el enano
en aras de evitarnos dolor, acuérdense de eso, es una parte muy importante. No es que el enano sea malo, no es que el enano nos quiera perjudicar, son simplemente una serie de memorias, de recuerdos, de experiencias que están aquí y que se te van a presentar para ver si tú eliges tomarlos o no. Entonces, igual que en la generación, ya todos sabemos que en la administración dijimos, uno, hay que eliminar el gasto hormiga. Necesitamos un presupuesto de gasto y movernos bajo ese presupuesto. Para eso establecimos la aplicación de gastos diarios 3, ¿se acuerdan? La del telefonito. ¿Ok? Y tercero, tenemos un proceso de ahorro continuo y constante, que ese ahorro va a reflejar esta utilidad. ¿Cuánto de lo que generamos no nos gastamos para el tercer principio, que es el principio de inversión? ¿Ok? Pero antes de pasar a la inversión, primero vamos a hablar de la administración. Primera pregunta de conciencia. ¿Sigues cuestionando tu gasto hormiga? ¿Sigues cuestionando en qué gastas tu dinero? ¿O eso ya pasó a otra dimensión? ¿Sí me explicó? Recuerden que los principios, muchachos, son cosas que tenemos que hacer toda la vida, toda. No un mes, no 2 meses, no 3 meses, toda la vida, toda la vida. ¿Sigues cuestionando tu gasto? ¿O nada más sacamos y sacamos y sacamos y sacamos hasta que ya se acabó? Ahora, hablamos de anotar todo dentro de esta aplicación. ¿Se acuerdan? La de gastos diarios 3. Ahora sí, aquí tengo mi teléfono para que la vean. Yo, después de 20 años, todavía sigo llevando mi aplicación de gastos diarios. Ahí está, para que la vean. Y todos los días, cada gasto, cada compra, cada ingreso, todo lo voy anotando, lo voy anotando, lo voy anotando, lo voy anotando. Habíamos definido una pregunta básica. ¿De veras, esto que voy a comprar o esto en lo que voy a gastar, de veras lo necesito? ¿O mejor este dinero lo guardo para mi próxima inversión? ¿Se acuerdan de eso? ¿O ya suena como si fuera de la prehistoria? Es un principio, muchachos, y ese principio lo tenemos que aplicar constantemente. Y la pregunta de conciencia aquí sobre el gasto hormiga es, ¿por qué no lo haces? ¿Qué te dice el enano? ¿Qué es lo que llega a tu mente cuando piensas en el control del dinero? ¿Qué es lo que piensas? Porque esa es una parte muy importante. ¿Qué piensas cuando se trata de hacer un presupuesto? Cuando se trata de anotar y cuestionar cada gasto, cuando se trata de limitar el gasto, ¿qué piensas? ¿Qué te dice el enano? ¿Cuál es la razón de por qué no lo haces? Porque eso es muy importante. Cuestiónense mucho, cuestiónense, para que yo pueda expandir mi conciencia, mi conocimiento y mi aplicación. Necesito aprender a cuestionarme lo que hago y también a cuestionarme lo que no hago. Y esa es una parte importantísima dentro de todo este proceso.
Si lo hago, ¿por qué lo hago? Y si no lo hago, ¿por qué no lo hago? ¿Cuál es la razón? ¿Qué me dice el enano? ¿Me duele? ¿Me pesa? ¿Se me hace inútil? Pues, ¿cuánto me puedo ahorrar con eso? ¿Qué te dice? Porque esa es una parte muy importante, muchachos. Si yo no me hago consciente, todo eso que nos dice el enano, ojo con esto, son programitas, programas mentales, que corren y corren y corren y corren y corren y corren. Y corren cuando tengo 10 pesos, y corren cuando tengo 50 pesos, y corren cuando tengo 100 pesos. Por lo tanto, y eso es obvio y evidente, la famosa frase de que entre más gano, más gasto. ¿Por qué razón? Porque en mi mente está el programa que el dinero sirve para comprar y para gastar. Y que al dinero no se le controla. Simplemente se le disfruta o se le utiliza hasta dónde, pues hasta donde dé. ¿Sí me explico? Entonces, si no somos conscientes de esa parte, va a ser muy complicado que podamos mejorar nuestros resultados. Porque fíjense, se junta la tormenta perfecta. Por un lado, no genero suficientes ingresos y por el otro, no controlo los gastos. Esa es la tormenta perfecta. Para que cuando menos te des cuenta, tus gastos sigan creciendo y creciendo y creciendo y superen a tus ingresos, y cuando menos te das cuenta, ya debes una tarjeta, 2 tarjetas, 3 tarjetas, ya debes el coche. ¿Por qué? Porque nunca hubo una administración. Entonces, el principio de la administración es un principio básico, muchachos, en las empresas y básico en las familias. Puede no gustarnos, puede darnos flojera. Podemos pensar que no importa, que ni es tan importante, o que pues, si casi ni me sobra, como para qué le controlo si ya todo está definido en qué se va a gastar y en qué se va a pagar. Pero recuerda que no es ni siquiera cuánto dinero, tiene que ver con tus programas mentales, con la parte de tu conciencia. Porque si no arreglamos estos programitas mentales, si no los vamos deshabilitando, entonces puede ser que te llegue una buena racha y empieces a generar más ingresos y a ganar más dinero, y cuando te des cuenta ya se te fue. ¿Por qué? Porque tus programas mentales te dicen, hay dinero, vamos a salir, vamos a comprar, cómprate esto, vámonos de vacaciones, hazte aquello, y cuando te das cuenta, ¡pum! Ya se acabó el dinero. Y nos ha pasado unas cuantas veces en la vida, ¿no es cierto? Y eso es porque no le damos o no le ponemos atención a esta parte mental, que es extremadamente importante. Extremadamente importante. Si yo logro trabajar toda esta parte mental, entonces voy a ir liberando, voy a ir quitando bloqueos. Y entonces cada vez voy a tener más claridad. Cada vez voy a tener menos obstáculos para la generación de ingresos, para el control del dinero, para aprender, ojo, a disfrutar de llevar un control, de llevar un registro, de moverme y tomar decisiones con un presupuesto familiar. Cuando tú aprendes a disfrutar de eso, entonces lo que va a ocurrir es que vas a ser exitoso económicamente. Si no lo haces, yo te puedo decir con toda certeza que no lo haces porque lo padeces. Lo padeces. En tu mente padeces el proceso de administrar. Padeces elaborar un presupuesto,
padeces el tener que apegarte al presupuesto y no salirte de ahí, padeces el tener que estar controlando el gasto hormiga, lo padeces. Y mientras lo padezcas, pues entonces va a ser muy difícil que puedas tener el éxito económico que tú quieres tener. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una parte importantísima de esto, importantísima. Lo mismo viene para la parte de inversión. Vamos a suponer que yo fui haciendo las cosas bien, fui tomando acción, fui generando ingresos, fui administrando correctamente y ahora tengo un capital para invertir. Ya tengo 50, 100, 200, 300, 500 mil pesos o más. Ahora voy a tener que tomar decisiones de inversión. Ahora voy a tener que empezar a hacer que ese dinero produzca lo más que se pueda. Y voy a tener un abanico de posibilidades. Voy a tener un abanico de oportunidades, como vimos la sesión anterior. Puedo tener opciones de CETES, puedo tener opciones de fondos de inversión, puedo tener opciones de ETFs, puedo tener opciones de criptomonedas, puedo tener opciones de inversiones en tipos de cambio, puedo tener N mil opciones, pero la parte de inversión también tiene un componente mental importantísimo, importantísimo. Y en esta parte de la inversión, el componente mental que nos juega en contra es el miedo. El miedo a perder es una de las cosas que más hace que la gente inversionista pierda su dinero. Porque uno podría decir, es que el mercado, es que es muy inestable, es que no me salió la inversión, es que yo pensé que iba a ocurrir tal cosa y no pasó, es que manipularon el mercado. Sí, todo eso existe. Pero recuerden otra vez, muy importante, todo lo que ocurre en tu vida es un reflejo de lo que hay en tu interior. Si tú inviertes con miedo, ese miedo va a generar un resultado. Y entonces lo que yo necesito hacer aquí para ser un buen inversionista es otra vez conciencia. Darme cuenta cuando yo invierto, ¿qué me viene a la mente? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál es la emoción que me genera? ¿Qué es más poderoso en mí? ¿La posibilidad de ganar o la posibilidad de perder? Porque eso va a determinar todo. Todo el resultado va a estar determinado por si es más fuerte en tu mente lo que puedes ganar o es más fuerte el miedo a perder. Eso es lo que va a determinar toda la diferencia. El resultado final va a estar definido por en tu mente cuál tiene más poder. Por eso yo, cuando la gente quiere invertir, lo primero que le digo es, mira, si hacer ese tipo de inversión te genera miedo, te genera incertidumbre y piensas que puedes perder, mejor ni le entres. Mejor ni le entres. Métete a los CETES que te dan menos o lo que quieras, pero no te genera esa emoción. Porque si la emoción del miedo es la que predomina, tu inversión no va a ser la adecuada. ¿Sí me siguen? Entonces, observen cómo estos tres principios, muchachos, que son la base de todo nuestro plan de prosperidad, que son la base del proceso de generación de riqueza, estos tres principios, el componente mental, es el que te permite llevarlo a cabo o es el que te bloquea para poder llevarlo a cabo. ¿Sí me siguen? Y yo necesito hacerme consciente de eso. Porque si no me hago consciente, no puedo quitar el bloqueo. Y si no quito el bloqueo, entonces lo único que va a ocurrir es que yo
Disque intento, disque intento, disque intento, pero no intento. Esa es la verdad. Intento, disque intento y disque intento generar más ingreso, pero no intento. Disque intento llevar el control y la administración, pero la verdad es que no intento. Esa es la verdad. ¿Sí me explico? Entonces, muy importante esta parte, muchachos. Hazte consciente. Yo siempre les recomiendo que cuando vayan a llevar a cabo cualquier actividad que tenga que ver con los principios de inteligencia financiera, siempre tengan a la mano una libretita, aunque sea chiquita, siempre con su pluma, y cárguenla para todos lados, para que si haces un intento, estoy pensando en generar ingresos, voy a poner un ejemplo, vendiendo terrenos, sale, voy a vender terrenos. Cuando vayas a hacer la acción de vender terrenos, observa, hazte consciente qué emoción hay en ti. ¿Qué emoción hay en ti? ¿Qué sientes? No es que empiezo a pensar que no voy a poder, porque no sé, porque yo nunca he vendido, porque no puedo, a mí estas cosas no se me dan. Y anota todo eso. Todo eso es lo que hay dentro de ti, que es un bloqueo y un impedimento. Tienes que hacerte consciente de qué es lo que hay en tu interior para que puedas entonces identificar qué te está bloqueando. Porque si no identificas eso, te puedes poner a vender terrenos, puedes vender cualquier otra cosa, puedes poner un negocio, puedes intentar cambiarte de empleo, puedes buscar vender servicios o lo que sea, que todo eso que traes adentro te va a bloquear cualquier intento que hagas. Cualquier intento que hagas. Entonces es muy importante. Ahora el punto nuevamente, ¿cómo quito esos bloqueos? ¿Cómo quito esos bloqueos? Para eso tenemos la ley de la asunción. Y en la ley de la asunción quitamos esos bloqueos. ¿Por qué? Porque la ley de la asunción no solo te dice, si vas a vender terrenos, visualízate como alguien súper exitoso que vende 10, 15, 20 terrenos cada mes, que gana un montón de lana, que tiene mucho éxito, que todo el mundo te felicita, que está súper bien, pero lo más importante, cuando te empiece a atacar la mente de tú no puedes, tú nunca has hecho eso, tú ni siquiera sabes vender, ¿cómo vas a poder lograrlo? Entonces la ley de la asunción te dice, no le hagas caso. No le hagas caso a lo que te dice el enano y tú sigue conectado a la visión de que sí puedes, de que eres exitoso, de que eres capaz, de que sí lo puedes lograr, de que eres de los mejores vendedores, que vas a ganar. No importa lo que tus sentidos te digan. En pocas palabras, no importa lo que el enano te esté diciendo en la mente. No importa. Si tú eres capaz de hacer a un lado lo que dice el enano, vas a tener éxito en lo que haces. Vas a tener éxito en la generación de ingresos. Pero si no, el enano te va a seguir dominando. Te va a seguir dominando. Porque es eso, un juego de dominio. ¿Quién domina a quién? ¿El enano a ti o tú al enano? Eso es todo el juego. Eso es todo el juego en el mundo del dinero. ¿Quién domina a quién? Si el enano te domina a ti, no vas ni a intentar ni a buscar cómo generar ingresos. No vas a llevar una administración, te vas a sabotear, lo vas a dejar, se te va a olvidar y nunca lo vas a hacer y por supuesto que nunca vas a invertir. Entonces, si yo digo, ups, me estoy dando cuenta que el enano o la enana me ha dominado totalmente, ¿ok? Es momento de cambiar los papeles. Es momento de que yo domine al enano o domine al enano. ¿Cómo la domino?
A través de la ley de la Asunción. A través de la ley de la Asunción, yo nulifico al enano y me mantengo en dicha y alegría, en disfrute, en el sí puedo, ya lo logré, soy capaz, lo merezco. Y eso, pianito, va haciendo a un lado al enano, le va quitando poder, le va quitando fuerza, hasta que finalmente queda instalada tu nueva creencia. Toma tiempo, requiere mucha disciplina y requiere mucha acción. Pero si lo haces, vas a tomar el control absoluto de tu vida. Así que vale la pena el premio, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Okay? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ojo, recuerden, como decíamos en el diplomado, tarea, ¿para cuándo? De aquí a toda la vida, trae siempre tu libretita en la mano. Donde puedas, donde te la puedas guardar, una chiquita, siempre. Y cada vez que vayas a una actividad de generación de ingresos y empieces a sentir la emoción de miedo, de angustia, de chino voy a poder y si no quieren, me van a decir que no, inmediatamente anótatelo, porque es importante que te hagas consciente de toda esa basura que traes en la parte mental. Y en la parte de la administración, igual. Tú ya sabes que todos los días necesitas tener tu aplicación, que cada peso que sale de tu bolsa hay que anotarlo en la aplicación. Y si no lo anotas, porque el enano te diga que no tienes tiempo, que llevas prisa, que mejor después, que guárdate el papelito, que la manga del muerto, inmediatamente lo anotas. Porque dijimos, el enano es muy sutil, porque eso permite que entonces te controle. Te controle. ¿Sí me explicó? Entonces, una parte importante que necesitas estar pendiente. Aquí nos preguntan cuál es la app que utilizamos. La aplicación se llama, para Android, se llama Gastos Diarios 3. Gastos Diarios 3 es esta aplicación que te permite llevar el control de todo tu gasto personal y de tu gasto familiar. Recuerden, a través de esta aplicación puedes llevar todo tu presupuesto y tu gasto real también, para que siempre estés viendo cuánto llevas de lo que te habías propuesto gastar y puedas tener un control de cuánto llevas gastado en el mes. Pero lo más importante es, recuerden, este proceso que hablamos, antes de comprar, antes de pagar, antes de que desenfundes la tarjeta o saques la billetera, siempre me pregunto, esto que voy a comprar, esto en lo que voy a gastar, de veras lo necesito? ¿O mejor guardo este dinero para mi primera inversión o para mi próxima inversión? ¿Sí me explico? Recuerden que el manejo del dinero, muchachos, es una elección que depende de quién, depende de mí. Yo soy el que decide en qué se gasta, en qué se compra, en qué se hace. El problema es que muchas veces ni siquiera soy consciente de eso. Ni siquiera soy consciente de la decisión que estoy tomando. Aquí nos preguntan para iPhone. Para iPhone hay dos opciones. Está la opción de gastos, I latina gastos en plural, o hay otra aplicación que se llama, ¿cómo se llamaba? I got a budget. No me acuerdo. Ahorita se las checo y les digo. El icono de la aplicación es este iconito. Es como un círculo
que está dividido en 3, trae un numerito 3, no sé si alcanzan a ver aquí, no se va a alcanzar a ver. Es, no, este. No lo van a alcanzar a ver. Ustedes nada más pongan gastos diarios 3, el número 3, y les va a salir ahí. Es una aplicación muy sencilla, muy fácil de manejar. El teléfono no lo sueltas ni para ir al baño, así que siempre vas a tener, ahí no va a haber excusa de que se me olvidó, no traían que anotar, siempre lo vas a tener disponible. Entonces, vamos a desarrollar otra vez el hábito de ir anotando todo lo que voy gastando, cada peso, lo voy anotando ahí. Ahí mismo puedo llevar mi presupuesto de gastos personal, mi presupuesto familiar, para empezar a disciplinarme, a llevar realmente el proceso de administración de forma adecuada. ¿Por qué? Porque a través de la aplicación de estos principios, muchachos, yo puedo empezar a desarrollar mi plan de vida. Que ese era el objetivo de cuando tomamos los talleres, el curso, el diplomado, crearte un plan de vida. Y ojo con el nombre, un plan de vida. No es para el mes que viene, no es durante el 2023, es para toda tu vida. Toda tu vida vas a tener que estar generando, toda tu vida vas a tener que estar administrando, toda tu vida quieres estar invirtiendo. Por eso es un plan de vida, para que a partir del dinero que hoy ganas, puedas entonces empezar a construir tu plan de generación de riqueza. Y ese es el elemento fundamental. Ahora fíjense, vamos a entrar a una parte que seguro se van a acordar cuando la vean, porque la usábamos mucho en los cursos y en los talleres, que es el proceso de decisión que seguimos con respecto al dinero. Yo les decía, manejar el dinero es una elección. Somos nosotros quien eligen qué se gasta, qué se compra, qué se paga, pero tenemos que hacernos muy conscientes de eso. Y hacíamos siempre una grafiquita que decía, ok, yo ya trabajé, sea como empleado en mi negocio, en lo que vendo, en los servicios que presto, en la empresa que tengo, lo que sea, yo genero un esfuerzo físico, un trabajo intenso que hago durante todos los días de todo un mes. Y una vez que yo trabajo, entonces voy a ganar mi dinero, que puede ser mucho o puede ser poco. Y cuando recibo mi dinero, sea por semana, sea por quincena, sea por mes, como sea, una vez que recibo el dinero, entonces voy a elegir y voy a decidir en qué gastarlo. Si yo tengo un presupuesto, si yo tengo un control y llevo una administración, mi objetivo esencial es que lo que gano no se gaste todo, porque si me gasto todo lo que gano, ahí se acabó todo. Ya olvídate de tus ínfulas de ser libre financieramente, de crear prosperidad y de ser inversionista. Esa no es una opción para la gente que no tiene flujo de efectivo. Y eso lo sabemos. Si no tienes un sobrante para ahorrar e invertir, la posibilidad de prosperar no es una opción para ti. Desgraciadamente así es, no es una opción para ti. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que yo requiero? Lo que yo requiero es que una vez que gano mi dinero, independientemente que entiendo que hay gastos personales, que hay gastos familiares, que hay pagos que hacer, que hay deudas que cubrir, yo lo que necesito ver cómo le hago sí o sí es para que una parte de lo que gano se pueda ahorrar. Ese es el punto. En esta pequeña esquemita, muchachos, está toda nuestra posibilidad
o toda nuestra imposibilidad de prosperar en la vida. Así de simple. Si todo lo que ganamos se acaba a fin de mes, adiós. No te va a quedar más que tener que talonearle el mes que viene para nomás sobrevivir. Cuando yo gano, gasto y se acaba, tengo que entender que estoy a nivel de sobrevivencia. Solo estoy sobreviviendo, rogándole a Dios que no pase nada raro, porque si se afecta mi ingreso de cualquier forma, ya me metí en un problema. En un problema. Por lo tanto, lo que yo necesito es aplicarme aquí a la generación de ingresos y a la administración correcta del dinero que gano para que sí o sí siempre me sobre dinero. Siempre me sobre dinero. Ese es el punto importante. Ahora, ¿se acuerdan que decíamos? La gente común que no tiene educación financiera normalmente trabaja, gana e inmediatamente corre a comprar, a gastar y a pagar, y a los 3 o 4 días de que cobró, ya no tiene dinero. ¿Por qué? Uno, porque lo que generan de ingresos no es suficiente. No es suficiente. Entonces aquí, ojo, para todos aquellos de ustedes que son empleados, es importantísimo que busques cómo generarte una fuente de ingresos variable. ¿Qué significa una fuente de ingresos variables? Significa una actividad donde ganes en función de los resultados que generes. Cuando yo tengo un empleo, mi ingreso es fijo. Trabaje yo bien o no trabaje bien, mi ingreso es fijo. En una actividad comercial, de negocios, de ventas, de servicios, de lo demás, donde tengo un ingreso variable, entonces, si yo me desempeño muy bien, entonces podré generar mucho mayores ingresos. Si no me desempeño bien, entonces mis ingresos serán relativamente bajos. Pero entonces depende de mí. Cuando yo tengo una fuente de ingresos fija, es muy difícil prosperar, especialmente si desde el inicio lo que gano apenas si me alcanza para cubrir mis gastos. Porque entonces cada mes estoy en este proceso. Gano, gasto, se acabó. Gano, gasto, se acabó. Gano, gasto, se acabó. Entonces, necesito buscar una fuente de generación de ingresos variables. Y aquí, ojo, vamos a ver que otra vez entra el componente mental. Cuando hablamos de una fuente de ingresos variables, generalmente a la gente le saca ronchas. Uy, pero es que si un mes no gano, y entonces ¿con qué voy a pagar? ¿Y con qué les doy de comer a mis hijos? Es que si no me va bien y entonces no gano suficiente y los pagos que tengo que hacer y las deudas que tengo que cubrir. Eso, muchachos, todo esto que te acabo de decir, que normalmente está en la mente de las personas, son todos los programas que el enano tiene dando vuelta en tu cabeza. Pero es que, ¿y si no sale? Y es que yo prefiero mejor un ingreso seguro, aunque no me alcance, que un ingreso, que sí tengo un potencial de ingresos muy buenos, pero ¿y si no? ¿Y si no? Y yo te diría, ¿y si sí? ¿Y si sí pudieras ganar muchísimo más que lo que ganas hoy a cambio de todo tu tiempo y todo tu esfuerzo que no te alcanza? ¿No valdría la pena? Sí, pero es que mis compromisos,
Entonces, fíjate cómo el enano opera y con qué vas a pagar y de dónde vas a sacarlo y cómo le vas a hacer. Y si se te viene el banco encima, y si no tienes para pagar la escuela de los hijos, y si no sacas ni para comer, entonces mira, mejor aquí, más vale poquito, pero seguro, que mucho disque, pero que no sabes si va a ser. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender, muchachos, es a romper con todos estos bloqueos, porque son eso, bloqueos mentales que te impiden poner en juego todo tu potencial para generar la mayor cantidad de ingresos posible. Y a los que están en esa posición, muchachos, yo los entiendo. A mí me pasó exactamente igual. Cuando yo estaba entre tomar un empleo y hacer una actividad que me pudiera generar ingresos que fueran variables, yo siempre elegía el salario fijo. Siempre lo elegía. Y así me estuve un montón de años, trabajando para empresas. Afortunadamente ganaba bien y lo que tú quieras, pero lo que yo no sabía era que afuera podía ganar muchísimo más, muchísimo más. Cuando yo finalmente dejo de trabajar para empresa y dejo de recibir un salario fijo, entro entonces a los negocios con ingresos variables. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que empecé a ganar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más de lo que ganaba yo como empleado. Que sí había que trabajarle un buen, que sí había que poner lo mejor de ti, que sí había que estarle dando y dando y dando todo el tiempo, pero lo que se ganaba, muchachos, no tenía nada que ver con lo que yo obtenía como un ingreso fijo. ¿Sí me explico? Entonces, ojo, yo no te estoy diciendo, salte de trabajar, deja tu trabajo. Generalmente lo que se hace de ingreso variable te va a tomar un buen rato. Yo siempre le digo a las personas, tómate un año donde no sueltes tu trabajo, pero empieza a hacer las actividades de ingresos variables. Aunque al principio te vaya dando poquito, vas a empezar a subir y 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 a subir. Y cuando ya estés por encima de lo que ganas en tu trabajo, entonces tienes la opción, si tú quieres, de moverte hacia la parte variable si le ves un muy buen potencial. O puedes dejar la parte fija y aparte lo variable. ¿Sí me explico? Para que entonces en lugar de sustituir, sumes tus dos ingresos y tengas un potencial. Implica mucho más trabajo, mucho más esfuerzo, tener mucho menos tiempo libre, pero te potencializa para poder llevar a cabo tu plan de generación de riqueza. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una parte muy importante, muchachos, que necesitamos aprender a manejar. Trabajar la parte de la generación de ingresos y darle, ojo, poder a nuestro dinero. ¿Qué significa darle poder a tu dinero? Saber que tu dinero vale un chorro, un chorro. Y a veces por no entender el poder que tiene el dinero, lo soltamos con una facilidad increíble. Cuando ya te das cuenta, ya se fueron 2, 3, 4, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 en cosas que realmente ni eran tan necesarias ni eran tan importantes. Pero como parece que el dinero no tiene un valor para nosotros, otra vez, porque eso es lo que nos hace creer el enano, entonces soltamos la lana con singular alegría. Hasta que nos damos cuenta, ups, ya se acabó. Pues ahora a pegarle otra vez. Y el ahorro, apá,
¿Dónde quedó el ahorro? Pues ya será para después, ya será para el otro mes, ya será para el año que entra. Y tenemos que ser muy conscientes que esto es la base de la prosperidad. Pero acuérdense que decíamos, cada año, a fin de año, el 31, nos damos el abrazo y decimos, no hombre, que este año nos vaya padrísimo, que se cumplan todas nuestras metas y todos nuestros objetivos, que ahora sí la prosperidad y la abundancia sea en nuestra vida. Y yo siempre hacía eso, hasta que un día me hice consciente de esta parte y dije, ups, güey, ¿y de dónde va a venir la prosperidad? ¿De dónde va a venir la abundancia? A menos que aparezca un ángel y de pronto te dé un chorro de lana, que ojalá pasara, pero normalmente no pasa. ¿De dónde va a salir la prosperidad del año nuevo? Del único lugar de donde puede salir la prosperidad es de lo que ahorremos. No hay de otra. No hay de otra. Entonces, hagámonos conscientes que cada peso que gano, suma para mi prosperidad o resta para mi limitación. ¿Se acuerdan de eso? Muy importante esa parte. ¿Por qué? Porque a partir de que yo esté ahorrando, y ojo, aquí repito otra vez, porque a veces la gente se confunde y cree que está ahorrando porque está ahorrando 1,000 pesos o 2,000 pesos o 3,000 pesos al mes. Y sí, técnicamente, teóricamente, estás ahorrando, pero a ese ritmo de ahorro te va a tomar como 3 vidas realmente empezar a hacer inversiones importantes. Por eso es que hablamos que tu ingreso debería de ser cuando menos el doble de lo que gastas. Si gastas 25, tu ingreso debería de ser de 50 para que los otros 25 se vayan al ahorro. Si gastas 20, tu ingreso tendría que ser de 40. Si gastas 15, tu ingreso debería de ser de 30. Para que tengas realmente una potencialidad y una posibilidad. Menos de 10,000 pesos mensuales es bueno, pero no es lo ideal si yo realmente quiero empezar a crear prosperidad en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la importancia de meterle tanto a la generación de ingresos y a la administración, porque si no, entonces no va a haber opciones de inversión. Y todo mi deseo de ser libre, de un día no tener que trabajar, de vivir de mis ingresos residuales, de tener ingresos pasivos y todo lo que aprendimos, pues finalmente es una utopía si no hay ni ahorros ni inversión. Porque si no, ¿de dónde van a salir los ingresos pasivos? ¿De dónde va a venir el dinero que se va a ganar sin que yo tenga que trabajar? Esa es la parte importante. Esa es la parte importante. Hacernos conscientes de que no es lo que aprendo en el curso, sino lo que ya hago en la vida real con mi dinero y el proceso que voy llevando a cabo y los resultados que voy teniendo, los que determinan si realmente voy a ser próspero en la vida o no. Es así de simple. Que tengo toda la posibilidad, la tengo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas la tengo. El potencial existe. La capacidad la tengo. Lo que tengo son una serie de barreras y una serie de obstáculos mentales que me están bloqueando para la generación de ingresos y para la administración del dinero. ¿Sí? ¿Les hace sentido lo que les digo? ¿Les resuena esto de lo que estamos hablando? Porque ese es el punto importante.
Porque si vemos la otra cara de la moneda, vamos a encontrar que la gente que está generando ya ingresos pasivos es gente que se mueve a través de los ingresos variables, de los ingresos de negocios, de los ingresos de empresas, de los ingresos por ventas, de los ingresos por servicio, de algunos proyectos de negocio de multinivel o de lo que ustedes quieran, pero tiene ingresos variables. Esa es una parte muy importante que entendamos. No ha permitido que los miedos y los obstáculos y las barreras les impidan estar constantemente aumentando sus ingresos. Y en función de que aumente sus ingresos, entonces vas a tener suficiente para el gasto personal y el gasto familiar y que te quede una muy buena cantidad para ahorrar. Sin problema. Sin problema. Pero el punto es ese, muchachos. El punto es ese. ¿Cómo estoy permitiendo que las barreras me obstaculicen? Porque a veces es increíble. Tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, tenemos el expertise, sabemos cosas que valen mucho en el mercado y que me podrían dar un ingreso variable muy bueno, pero sacatito para el conejo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué es ese miedo o esa precaución o ese, mejor no me muevo porque quietecito me veo más bonito? Por toda esta parte de programas mentales. Por eso les ponía yo el ejemplo mío. Yo así estuve un montón de años, hasta que finalmente di el paso y cuando salí dije, oh, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Pues no perdidos porque no fueron perdidos, pero que pude haber ganado un montonal de dinero más. Pero bueno, es lo que es. El punto importante es de aquí hacia adelante, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo le voy a hacer para generar esos ingresos adicionales? Porque si entro a este ciclo de generar una buena cantidad de dinero, de controlar mi gasto y que entre el 40 y el 50% de lo que gano se vaya al ahorro, entonces voy a entrar a esto que se llama el ciclo de generación de riqueza. Ya no tiene vuelta de hoja. Si la fuente de generación es suficiente, el gasto está bajo control y hay un ahorro importante, continuo, sí o sí voy a ser próspero en la vida. Sí o sí, no tiene vuelta de hoja. Pero es que yo no sé invertir, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Lo demás es tener billete para invertir. Eso es lo difícil. Ya con el billete siempre hay opciones de inversión. Siempre hay opciones de inversión. El punto importante es, ¿estamos realizando el ciclo? Este ciclo de generación de riqueza que a través de la repetición ahorro, invierto, genero ingresos pasivos y vuelvo a repetir, y vuelvo a generar más ingresos pasivos y vuelvo a repetir, y vuelvo a generar ingresos pasivos y vuelvo a repetir, nos lleva entonces a generar múltiples fuentes de ingreso. Y son las múltiples fuentes de ingreso la responsable de que yo pueda crear prosperidad en la vida. ¿Se acuerdan de esta grafiquita? Súper sencilla en la teoría, súper sencilla en la explicación, pero no tan sencilla en la aplicación. ¿Me sigue? Ahora, para que yo pueda llevar a cabo este proceso
de generar múltiples fuentes de ingreso y asegurar la prosperidad en la vida, dijimos, yo necesito, número 1, aprendizaje. Ya aprendí, ya tomé los cursos, ya tomé los talleres y los diplomados. Ahora viene la parte complicada, la aplicación. Ahora necesito poner en práctica todo esto. ¿Para qué? Para generar un verdadero conocimiento. ¿Qué es un verdadero conocimiento? Yo pongo el conocimiento como un nuevo hábito. Yo tengo el hábito de anotar todo lo que voy gastando. Eso se convierte en un conocimiento que ya tengo integrado, ya no tengo que pensar, no se me vaya a olvidar. Automáticamente voy a hacer algo, lo necesito, no lo necesito, sí lo necesito, cuánto es, y lo anoto. ¿Sí me explico? Cuando yo ese conocimiento lo voy poniendo en práctica una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta desarrollar la habilidad. ¿Qué significa habilidad? La habilidad de generar ingresos de manera suficiente para que con una buena habilidad administrativa yo tenga siempre para ahorrar e invertir. Y viene el mes que sigue y lo vuelvo a poner en práctica todo el conocimiento que adquirí, vuelvo a generar el ingreso, vuelvo a poner en práctica el control y la administración para que tenga ahorro e inversión y repita, y repita, y repita, y repita, y solo es cuestión de tiempo antes de que yo pueda lograr prosperidad. ¿Sí me siguen? ¿Por qué? Porque es la habilidad, muchachos, la que me va a permitir obtener óptimos resultados. Y estos óptimos resultados son los que me van a permitir los ingresos múltiples. ¿Sí me siguen? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que nos estamos quedando al mero principio. Por eso no pasamos a la otra parte. Porque ahorita que lo vamos viendo, ¿cuántos de ustedes no dicen, ups, sí, ya ni me acordaba? Sí, me acuerdo que vimos eso, pero como si lo hubiera visto yo en otra vida. Porque de práctica, ¿sí me siguen? Entonces es muy importante esta parte, muchachos. Hacernos conscientes, conscientes. Si yo no me hago consciente de lo que hago y lo que no hago, y no me hago consciente de la relación directa que hay con el resultado que obtengo si hago y el resultado que obtengo si no hago, si no me hago consciente de eso, difícilmente voy a hacer los cambios que se requieren. Voy a seguir permitiendo que el enano siga dominando, que el enano sea quien establezca las reglas, quien ponga los límites y las barreras, y entonces finalmente, pues no va a servir de gran cosa todo lo que aprende. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una parte muy importante, muy sencillo. Las cosas más poderosas en la vida siempre son las más sencillas. Pero al mismo tiempo, las más sencillas son las más difíciles de llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque es muy fácil que se te olvide. Es muy fácil que digas después, ahí luego, sí, ya sé, sí, eso ya lo vi, algún día lo aprendí. Yo aquí estoy en un grupo donde me da risa porque cualquier cosa que tú dices, ah, sí, eso ya me lo sé. Ah, sí, eso yo ya lo sabía. Pues qué bueno que ya lo sabías. Lo importante no es lo que ya sabías, lo importante es lo que haces. ¿Qué haces
para generar, para administrar, para ahorrar y para invertir. Ese es el punto importante. Una toma de conciencia, una introspección para echarme un clavado y decir, ups, pues sí, la verdad, sí, no lo hago, a lo mejor lo empecé a hacer un ratito y luego después se me olvidó, me metí otro curso, me metí otro rollo y ya se me olvidó y como si nunca lo hubiera aprendido. ¿Cierto? Entonces, decidimos hacer estas pláticas justo para eso, justo para darnos todos un refrescón de todo lo que aprendimos, pero que no estamos aplicando, para decir, ups, pongo manos a la obra. ¿Qué sería poner manos a la obra? Uno, empezar a buscar, si es el caso, opciones de generación de ingresos variables. No que dejes tu trabajo, puedes seguirlo teniendo, pero ¿qué opciones adicionales puedo tener? Donde yo ponga en juego mis conocimientos, mi habilidad, mi experiencia, los servicios que puedo ofrecerle a la gente, lo que le puedo vender, la consultoría, la asesoría, lo que sea. ¿Cómo le hago para generar ingresos adicionales? Segundo, empezar a retomar el control de mi dinero. ¿Cómo? A través de la aplicación. Si yo fuera tú, ya la tendría bajada en mi teléfono ahorita. Ahorita. Y empezar a dar de alta las cuentas de mi presupuesto, de mis gastos personales, y empezar a partir de mañana a anotar cada peso que sale. Y sobre todo, empezar a cuestionar. Acuérdense, la parte importante del gasto hormiga y del control del presupuesto familiar es cuestionar. Porque cuando tú no cuestionas lo que gastas, lo que compras y lo que haces, el dinero sale y sale y sale y sale, y cuando te das cuenta ya se acabó. No solo es que anotes, acuérdate, ¿cuál era el proceso? Antes de comprar, antes de gastar, antes de pagar, veo lo que voy a comprar y me pregunto, ¿esto que voy a comprar? ¿Esto en lo que voy a gastar? De veras lo necesito? ¿O mejor este dinero lo guardo para mi próxima inversión? Nosotros, muchachos, no tienen ni idea de cuántas cosas hemos dejado. Ya formados en el Oxxo, con lo que vamos a comprar, el refresco, el panqué, las galletas, las papitas y lo que sea, y te volteas y dices, ¿y esto de veras lo necesito? No, pues claro que no, y lo dejas. Y te ahorraste 30, 40, 50 pesos, que parece que no es nada, pero repetido constantemente, es una lana. No tienen idea de cuántas veces hemos entrado a tiendas, a centros comerciales y empiezas a ver la ropa y dices, ay, este me gusta. Y ya cuando estás para pagar dices, oye, ¿y esto de veras lo necesito? Y cuando te haces consciente dices, oye, si tengo 14 jeans ahí en mi casa, güey, ¿para qué quiero otro? Y esta playera, tengo como 40 playeras en mi casa, ¿para qué quiero esto? Y lo dejas. Pero si no te haces la pregunta, cuando ya te das cuenta, ya llegaste a tu casa con las bolsas. Y cuando abres y sacas los jeans, dices, puta, si ya no tengo ni dónde ponerlos, ya ni caben. ¿Para qué querías otro? Pues no más. ¿Sí me siguen? Entonces es la parte importante. Lo mismo ocurre con el presupuesto familiar. Acuérdense de eso. Cuando yo hago mi presupuesto, empiezo a cuestionar. Oye, vamos a comprar cereal. Sale. Pero necesitamos 3. Necesitamos un cereal para cada hijo. ¿Por qué no nomás compramos uno y los otros 2 van para atrás? Pero es que a uno les gusta de uno y a otros les gusta de otro. Pues sí, a mí también me gustan un montón de cosas.
pero necesitamos ahorita enfocarnos en el ahorro y la inversión. Y empiezas a entrar en control del gasto familiar. Hoy es que salimos todos los fines de semana a desayunar, a comer. Está bien, pero necesitamos ir todos los fines de semana. Y si vamos sí, uno sí y uno no. Y esos 1,500 que nos gastamos en 2 veces, mejor ahorramos esos 3,000. ¿Sí me siguen? Entonces, dejemos que entre la conciencia, que nos hagamos conscientes de qué estamos haciendo con el dinero, porque en función de eso, entonces va a empezar a aparecer el dinero para el ahorro y la inversión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una parte muy importante, que se hagan conscientes de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo desde el punto de vista del manejo del dinero, de la generación de ingresos. Ahora, les voy a pedir que para estos últimos minutos podamos compartir un poco lo que cada quien quiera compartir, de qué se ha dado cuenta de esto que estamos hablando ahorita. ¿De qué te haces consciente? ¿Y por qué les pido que lo compartan, muchachos? Porque cuando uno comparte, a veces lo que tú dices le hace clic a otra persona y le ayuda a acabar de entenderse, a acabar de hacerse consciente que lo que a él o a ella le pasa, pues también te pasa a ti. Y entonces, por ese relacionarse, permite que vayamos entendiendo y aterrizando mucho más las cosas. Entonces, podemos compartir tanto lo que se te atora como aquello que te ha permitido dar el paso, tomar la acción para tener el resultado, porque hay de todo en la viña del Señor. Afortunadamente hay mucha gente a quien le ha ido bien, a quien ha tenido resultados, y también compartir, pues yo hice esto, yo hice aquello, yo intenté esto otro, siempre retroalimenta y ayuda mucho en la parte de entendimiento y de, sobre todo, que las personas se den cuenta de que existe la posibilidad, aunque no lo crean en este momento. ¿Sale? Entonces les voy a pedir nada más, alcen su manita, el que quiera compartir un poco de qué se dio cuenta, de en qué está atorado o en qué está haciendo muy bien y qué ha hecho para que le funcione muy bien. ¿Sale? Entonces, nomás no se amontonen tantos. A ver, Francisco, dale. Adelante, Francisco. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escucho, adelante. Gracias, gracias. Perdón si no se ve bien la cámara, pues está aquí un poco oscuro. Sí, no te preocupes. A ver, voy a poner aquí una luz. Bueno, yo quiero compartir el tema del ahorro. A veces es muy complicado porque no hay un buen hábito. Es complicado de repente hacer el dinero a un lado para guardarlo porque pues, lo requiere, siempre sale algo más, ¿no? Yo como experiencia hace ya algunos años, lo que en un momento dado decidí en el negocio es que lo que entraba por medio de cobro con tarjeta lo mandé a una cuenta diferente y decidí eso no usarlo para el movimiento diario del negocio, salvo que de plano pues hubiera alguna factura de algún proveedor que fuera muy necesario, pero ahí fue cuando empecé a hacer como un cierto volumen. Entonces digamos como que forcé un poco el ahorro. Y años después tardé tiempo en decidirlo, pero tenía un dinero que pues, estaba ahí, que era del negocio y que pues quedaba como un fijo en la cuenta porque
no se movía, estaba ahí como estancado, digamos. Y entonces decidí meterlo a una cuenta de inversión en CETES, Ujú, que como pues no lo ocupo, ¿no? Bueno, sí lo ocupo porque pues, podría ser, ¿no? Pero si el flujo normal de efectivo me está dando para sacar todas las necesidades y los pagos a proveedores, eso tardé tiempo en decidirlo, pero ya después lo hice, dejé digamos que de procrastinar, abrí la cuenta y ahora es una cuenta pues, que realmente me deja 7, 8 mil pesos mensuales sin nada, ¿no? Sin trabajar y me pesa pensar que lo dejé muchos meses, un par de años sin haber hecho el movimiento, pero bueno, ya lo hice y estoy experimentando esa experiencia ujú, y acostumbrándome a invertir, ¿no? Aunque sea el primer pinino. Ya también el otro día tuve que ir por una situación a llevar a alguien al aeropuerto y me llevé un efectivo que por ahí tenía y dije, vamos a comprar euros, ujú. porque pues yo creo que van a subir, ¿no? Digo, no sé si pase, pero estoy esperando. A último es una inversión, ¿no? Que uno piensa que va a subir, pues bueno, voy a invertir en esto, entonces ya estoy haciendo mi guardadito por aquí, mi guardadito por allá, y es una forma de forzarse a hacer esos movimientos para que se empiece a generar y acumular. Sí, está bien. Nada más, muy importante, Francisco, en el caso de los que tienen negocio, es Ajá. importante entender que a veces yo puedo hacer, y es válido, mi ahorro a través de mi propio negocio. Es decir, en la medida que yo lo que gano lo voy reinvirtiendo y reinvirtiendo y voy viendo que mi negocio va creciendo, que cada vez vendemos más, que cada vez tenemos más clientes, que cada vez tengo más empleados y voy viendo que verdaderamente hay un crecimiento, entonces la realidad es que estoy ahorrando. No lo estoy poniendo en una cuenta, no lo estoy poniendo en una inversión específica, pero lo estoy reinvirtiendo en mi negocio. Entonces eso es totalmente válido. Yo siempre le digo a las personas que tienen negocio que su primera inversión tiene que ser en su propio negocio Sí, claro. para poder crecerlo. Sí tiene potencial de crecimiento, porque muy diferente es que uses el dinero para un negocio que esté estancado, que ya llevó un montón de años sin crecer y que realmente nomás lo estás manteniendo, porque realmente eso no es una inversión. Pero si Sí, tu negocio es bollante, está creciendo, está saliendo a otras ciudades, estás metiendo más equipo, tienes más inventario, pues tu inversión está haciendo en tu propio negocio. Y es así es. totalmente válido, aunque no lo tengas en algún otro lugar. Sí, sí, precisamente así lo tengo ahorita en el negocio. Yo digo, bueno, pues el negocio ya después de Araya, cuando crezca más, que haya más fondo, pues ya le sacaré un piquito y lo guardaré, Exacto. lo ahorraré en la familia, en ese tema, pero pues primero es el negocio, ¿no? Es Exacto. que esté asegurado. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Te agradezco tu participación. Vamos a ver ahora a Tania. Tania, por favor, si abres tu micrófono. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas Hola, noches. Tania, buenas noches. Pues, yo quisiera compartir que cuando inicié los talleres o el diplomado con ustedes, Ujú, eh, sí tuve pues grandes cambios que yo misma me sorprendo, ¿no? Una de las partes que yo pensé que era un tema sumamente imposible era dejar de seguir siendo dependiente de un empleo, ¿no? Y me costó mucho trabajo, pero ya inicié yo mis propias negociaciones y mis propios asuntos. Sin embargo, ahorita que, bueno, en el transcurso de la plática que nos das, sí me doy cuenta de esas creencias limitantes que de repente han existido a lo largo de este periodo. Tiene que ver mucho con el asunto del miedo. Uno de los negocios que yo comencé a verle futuro y a verle um, cómo pegarle, lo vi próspero, digamos, de repente las cantidades de dinero que no estaba yo acostumbrada a recibir y a mover, de repente me empezaron a dar
un miedo complicado. Creo que sí es importante irlas trabajando poco a poco. No es así de que de la noche a la mañana ya empieces a trabajar millones, porque de repente eso crea pues una posición de enfrentamiento contigo mismo. Entonces yo inicié con unos miedos en ese negocio, y eso que crees pues se te hace realidad. De repente, el flujo empezó a pararse de cómo iba con mi socio, y este socio de repente empezó a hacer movimientos muy, muy complicados, que gente con lo que que estaban confiando conmigo, comenzó bueno, se retiró del negocio dejando deudas ahí con personas que estaban confiando conmigo, ¿no? Esa parte yo la asimilé en una situación de que, bueno, pues yo soy responsable y yo tengo que pagar los platos que están aquí rotos, ¿no? Entonces hice negociación sobre todo con una de las personas que salieron afectadas, y se hizo el pago correspondiente, ¿no? Pero a pesar de que yo sé que es un negocio próspero y todo, yo lo dejé pues completamente después de ese susto, y ahorita me viene una oportunidad nuevamente para reiniciar un negocio parecido en otras condiciones, con otras características. Bueno, ya tengo un aprendizaje muy fuerte, que es el que pues debes de trabajar con contratos fijos, que bueno, en esta situación, pues a lo mejor este tipo nunca ni con contrato ni con nada lo hubiéramos localizado, ¿no? Pues se sumó, pero pero hacer ese tipo de convenios pienso que puede apoyar. Sin embargo, existe ese miedo, ¿no? Ese miedo aún latente de si volver a echarlo a andar, o me quedo con esto que me produce poquito. Uno de los negocios que empecé a arrancar me produce poco, no es ese avance del que tú hablas, ¿no? De que cada año vas prosperando y vas mejorando pues, porque es más lento, pero estoy en esa disyuntiva, ¿no? De Es que, continuar. Tania, acuérdate de algo importante. Las cosas que nos ocurren en la vida nos ocurren para tener un aprendizaje. Exacto. Es muy común que la gente comete ese error que tú vas a cometer si no sigues en el negocio. La gente intenta hacer un negocio, lo lleva a, lo lleva a cabo durante un tiempo, paga el precio del aprendizaje, y ya que pagó el precio del aprendizaje, se sale y empieza algo diferente. Pero si ya pagaste el precio, pues entonces ahora ocupa esa experiencia para hacerlo mucho mejor, pero también tome el aprendizaje y protégete. Entonces, si ya sabes lo que puede pasar, recurres a un abogado y le dices, a ver, quiero que me protejas contra esto y esto y esto y esto, ¿cómo me protejo de un fraude que pueda hacer o lo que sea? Y entonces ya te verán con pagarés, con una fianza. Hay un montón de cosas que te pueden proteger, pero no pierdas lo que ya aprendiste, pues ya sabes cómo hacerlo. Y también manejas tú tus clientes, yo los míos. Tú no te metes con los míos, yo no me meto con los tuyos. Así que si hay cualquier cosa, es con mis clientes. Yo a los tuyos ni los conozco. ¿Sí me explico? Y te proteges, pero no pierdes ese ingreso. Pues si ya pagaste el precio del aprendizaje, no lo pierdas. Solo protégete para que no haya ese tipo de cosas y no mezcles a tus clientes, y puedes seguir con el ingreso porque ya aprendiste cómo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy sí, bien, claro. muchas gracias por compartir. Diana, adelante, por favor, si abres tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas Adelante. noches. Soy Diana, soy dentista y Ajá. tomé el curso con ustedes hace 8 años. Yo en ese entonces tenía 8 años trabajando y solamente, yo sola como dentista. Una vez que tomo el curso con ustedes,
sí ahorraba, sí tenía el hábito del ahorro y yo creo que eso es muy bueno y eso es hacerlo siempre, porque en su momento yo decía, bueno, ¿y ahora qué le hago a este ahorro, no? O sea, sí ahorro, sí tengo este buen hábito y en dónde lo invierto, o sea, la parte de la orientación que era lo que me faltaba. Pues bueno, ya fue con ustedes ahí en el diplomado, recibí esa orientación y pues he tenido muy buenos resultados, muy próspera. Ya no trabajo sola, o sea, ya tengo una clínica en donde trabajan más especialistas y pues ellos ya dejan una rento consultorios como bienes raíces también, o sea, Buenísimo. sí, o sea, entré en la parte de comprar propiedades y eso me da unos ingresos pasivos. Buenísimo. También rento, pues sí, en ese mismo rubro, pues en Airbnb o como locales comerciales. Entonces sí, bueno, es como la invitación a seguir todos esos consejos que tú das, porque sí, el ahorro, la inversión que nos da unos ingresos pasivos funciona, es algo que funciona sí o sí. O sea, de verdad yo soy testimonio de esa. Y una vez que lo haces, tienes el hábito y lo sigues y se va haciendo práctica y luego ya dices, bueno, y ahora ya junté. Entonces ya después es mucho más fácil reunir el capital para hacer otro negocio y he invertido, o sea, en otros negocios diferentes a lo que es como un restaurante. Soy socia, tengo un gabinete de radiología dental y ya abrí una sucursal en otro lugar, o sea, funciona sí o sí, de verdad. Los que están en ese proceso, y yo tenía 8 años trabajando cuando yo solamente entré a su curso. Cuando entro a su curso, ahorita tengo otros 8 años de ese entonces a ahora, y el crecimiento ha sido para adelante, para adelante, para adelante, y pues bueno, funciona. Yo los invito a que Fíjate qué sigan interesante, teniendo esos Liliana. buenos Me acuerdo hábitos. que cuando hacíamos el plan financiero, decíamos, en 8 años, tu vida va a cambiar radicalmente. No sé si te acuerdas de eso. Sí. Pero el plan financiero es justamente un plan a 8 años. Y esa es la parte importante. Y gracias por compartir, porque también es importante que vean que es factible, que se puede hacer, que no necesitas partir de una millonada, que necesitas realmente conocimiento y disciplina y aplicarte al máximo y tener esta parte que tú tienes de los ingresos variables, que esa es la parte para mí fundamental, que tú puedas decir, sí, mira, empiezo a trabajar temprano y a veces termino a las 9, 10 de la noche, pero estoy generando una buena cantidad de dinero que me permite ahorrar, me permite cubrir mis gastos de vida y llevar este proceso de forma repetida mes tras mes, tras mes, tras mes. Y cuando ya te das cuenta, ya te tienes por aquí, tienes por allá, tienes los múltiples fuentes de ingreso y entonces realmente tu vida tiene un cambio radical. Ya te vas como hilo de media, ya, o sea, sí es cierto, o sea, de verdad, yo invito a que crean, que se hagan la disciplina, que sean constantes y que se puede porque sí se puede, o sea, sí o sí se da el resultado. Entonces yo sí cuando platico y los invito a que se eduquen financieramente porque ese fue el que me cambió el chip, o sea, porque yo decía, pues bueno, yo soy dentista, pues trabajo y pues me va bien y pues está bien, ¿no? Pero hasta ahí, pero ya cambiarte de chip a poder ser emprendedor, poder ser un dueño de negocio, o sea, el cuadrante del flujo del dinero, o sea, de decir, de empleado, pues a dueño de negocio, o sea, es toda esa parte que siempre está ahí, estar retroalimentando día a día, como cuando haces ejercicio, como cuando comes bien, o sea, hacer un balance de verdad. Totalmente. Si Creo tienes la que disciplina, no hay forma de que no lo consigas. O sea, punto. Sí, así es. Se hace porque se hace. No, muchas felicidades. Te felicito, qué bueno. Muchas gracias por compartir. Aprovecho también para decirles que junto con Héctor Mejorada empezamos otra vez un proceso para dar inteligencia financiera. Él está dando principios básicos, los aspectos más básicos de la inteligencia financiera,
y nosotros vamos a hacer, yo creo que empezaríamos probablemente a principios de septiembre, vamos a hacer un inteligencia financiera nivel 2. Ese curso que va a ser online va a estar destinado básicamente a desarrollar el conocimiento, la habilidad y la disciplina para convertirte en inversionista. Ahí vamos a adquirir todos los conocimientos que se requieren para poder invertir en CETES, en fondos de inversión, en franquicias, en bienes raíces, y vamos a dar todos los aspectos que se tienen que tomar en cuenta para poder llevar a cabo este tipo de inversiones. Vamos a aprender a identificar nuestro perfil como inversionista, nuestra personalidad financiera como inversionista, y entonces es un nivel de conocimiento súper interesante que nos va a colocar en otra posición en cuanto a conocimientos y habilidades para llevar a cabo nuestro proceso de inversión. Entonces, ya les haremos llegar, vamos a hacer 2 sesiones como de nivel 0 de la plática informativa, donde ya veremos temario, todo lo que vamos a hacer y demás, y luego a principios de septiembre arrancaríamos ya con el curso que va a ser totalmente online, pero ya les haremos llegar el conocimiento. Sí, va a ser muy interesante esta parte de el inversionista con esta visión de crear prosperidad a través de la vida. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra persona que quiera participar, que quiera compartir alguna experiencia? Hablen ahora o callen para siempre. Angélica, adelante Angélica, si abres tu micrófono, por favor. ¿Se escucha bien? Sí, escucha bien? se escucha, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo te conocí en una ocasión que llegaste a venir a Celaya, y ¿qué será? ¿Hace 5 años? Más o menos. Más o menos. Y bueno, a mí me encantó, y llevé a cabo algunos puntos, pero tú llegaste ahorita otra vez en un momento en el que como que reprobé el curso, y entonces dije, wow, o sea, no, bueno, o sea, fue como un refresh padrísimo, pero a partir de que tú me diste este curso, yo le doy un taller de niños a los niños de emprendurismo, y les incorporé lo que es educación financiera, pero todo enfocada a lo que es el ahorro. Y porque yo lo que he vivido es que a mí eso, a alguien me hubiera gustado que me lo dijera así desde bien pequeñito, porque es algo con lo que se tiene que vivir siempre, ¿no? Y me ha ido bien en ese sentido, pero, o sea, es algo que hoy que veo, pues sí, al final de cuentas tengo miedo, ya le dije al enano que se vaya y ya que vaya por ahí. Y también estoy como incorporando en esta parte de ingresos pasivos. Se me hace bastante interesante esta parte. Creo que también uno de los miedos es como pensar a qué horas voy a hacer todo, ¿no? Pero porque como que tengo muy controlada la agenda, o sea, es como son como espacios los que tengo muy pequeños, pero digo, bueno, y tengo como tres opciones bastante buenas que creo que también me va a ir bien por ahí, pero sí, muchísimas gracias por este refresh, y espero aprobar ahora sí para que mis niños también, de hecho, o sea, los puedo invitar un día para que se los platiquen cómo les doy en la clase del ahorro y cómo les digo que sí inviertan. Y es algo también súper padre, porque me dice mi vecino, que es un chiquito, me dice, es que quiero lavar coches, pero es que no quieren que lave coches. Le digo, es que está lloviendo, o sea, tú calma. Y ya le hicimos como que si lavaba un coche diario, él quiere 2,000 pesos. Entonces, que si lavaba un coche diario, un día no, un día sí, al mes, podría ganar los 2,000 pesos, pero con un solo coche, ¿no? Y ya él así como que se emocionó, porque él quería lavar 10 coches diarios, ni las fuerzas. Solo acuérdate de una cosa muy importante, Angélica. Lo que más
requieren los niños es modificar o desarrollar su mentalidad, porque el ahorro tiene la característica de que liga el dinero con el trabajo. Entonces, si tú lavas un coche, entonces tienes tanto y ahorras tanto. Está bien, como una fórmula de inicio está bien, pero lo importante es que ellos vayan desarrollando su mentalidad, entender la parte de la mentalidad consumista contra la mentalidad inversionista, contra la parte de entender que si se aplican pueden lograr muchas cosas más, si pueden hacer diversas cosas al mismo tiempo. Entonces es una parte importante, porque también para ti la parte de las inversiones, recuerda que lo que buscamos son hacer inversiones que generen ingresos pasivos. Y los ingresos pasivos son aquellos ingresos que tú obtienes fruto de tus inversiones, pero donde tú no trabajas. ¿Sí me explico? Porque tú estás ligando, igual que los niños, que yo invierto, pero entonces voy a tener que trabajar más y ya no tengo tiempo y a qué hora lo hago. ¿Sí me explico? Entonces busca más bien las inversiones que te generen el ingreso, pero que no te consuman ni tu tiempo ni tu trabajo. Eso es lo que permite generar las múltiples fuentes de ingreso. Ve el caso de la doctora dentista que decía, yo rento consultorios. Entonces ella no tiene que estar X número de horas en cada consultorio para ganar dinero. Solo hace su inversión y cobra su renta. ¿Sí me explico? Entonces, cuando se trata de invertir, hay que pensar y elegir en qué voy a invertir. Para eso sirve el curso justamente este que vamos a dar de inteligencia financiera nivel 2, porque justamente está dirigido para identificar las opciones de ingresos pasivos que puedas tener, cuáles son, qué ventajas tiene cada una, cuál me conviene, cuál me genera más, pero no me requiere mi tiempo ni mi trabajo, y entonces puedas hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de tú tener que estar trabajando cada vez más para generar más. ¿Sí me explico? Eso de entrada está bien, pero cuando tú ya tienes capital, entonces tiene que ser tu capital el que trabaje y no tu cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muchísimas muy bien. gracias. Muchas gracias. Creo que alguien más había. No, creo que ya no hay nadie más. Bueno, ok. Muy bien, muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí, que ya son las 9:30. Ya tenemos nuestras 2 horas. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por participar junto con nosotros. Creo que se va poniendo cada vez más interesante y cada vez más práctico y aplicable todo lo que vamos aprendiendo. Nos vemos el próximo jueves. Ya les mandaremos la invitación. De entrada, denlo jueves 7:30 de la noche, a menos que ocurra algo así medio raro. Pudiera ser que no hubiera, pero de cajón, todos los jueves a las 7:30 vamos a tener. ¿Sale? Entonces, para irnos manejando, y ya un poquito más adelante les hacemos llegar la invitación para el curso. Para aquellos de ustedes que quieran participar, son muy bienvenidos. ¿Sale? Así que gracias, Raúl. Muchas gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la semana próxima. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches. Dios te bendiga. Bye. Bye.